amigos, amigas, que tengan todos un feliz comienzo de día. La gracia, la paz del Señor Jesucristo sea siempre con usted en todo lo que usted haga y sea prosperando la obra de sus manos. Y la palabra de Dios corriendo, siendo glorificada en todo su ser, sea abriendo el velo interior, trayendo luz a su ser, a su interior, y que se vea reflejado en lo exterior. Hoy vamos a estar comenzando un nuevo libro profético, el libro de Ezequiel, uno de los libros más complejos. La palabra Ezequiel significa fuerza de Dios o Dios me fortalece. Fue un sacerdote, Ezequiel, y comenzó su ministerio profético en el tiempo del cautiverio, específicamente en el primero o segundo cautiverio. Recordemos que Jeremías comienza su ministerio antes del cautiverio del reino de Judá. En el tiempo de Josías comienza el ministerio profético, pero Ezequiel comienza a ejercerlo siendo sacerdote después del cautiverio. Dice o comienza este libro: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, es decir, que ya había sido transportado en cautiverio. Ahora, hay algo bien peculiar. La Biblia nos relata si hubo conexiones entre Jeremías, Ezequiel, Daniel, que fueron los profetas de estos momentos de cautividad. No hay un relato, no hay una crónica donde ellos se hayan reunido, y parece ser que cada uno estuvo en lugares específicos indicados. Así Dios lo dispuso. Y dice aquí que Ezequiel estaba ya en Babilonia, donde se habían aposentado, donde los habían puesto. Dice que estaba junto al río Quebar, y en ese instante los cielos se abrieron y vio visiones de parte de Dios. Ahora, el Salmo 137, que no es un salmo de David, es un salmo que se escribió dando alusión, este Salmo 137, a la situación de la cautividad. Dice aquí: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión o de Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. No tenían ánimo de cantar, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos, Jehová, en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es impresionante cómo concuerdan estos textos bíblicos. Dice que en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, recordemos, el último rey bueno en el reino de Judá fue Josías. Josías tuvo a su hijo Joacás, que hizo lo malo, y fue puesto o fue sustituido por Joacín. Joacín también es sacado del trono y es puesto Joaquín. Joaquín también se rebeldiza y lo sustituye Sedequías. Y Joaquín fue deportado a Babilonia. Entonces dice aquí: en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, como lo decíamos inicialmente, los ríos de Babilonia,
vino allí sobre él la mano de Jehová. Fue en ese instante, en ese momento donde él tiene una visión sobrenatural, y es por eso que las visiones que tiene Ezequiel son tan extrañas, tan difíciles de interpretar, pero que lo estaremos discerniendo por el Espíritu. Y dice aquí, y miré aquí, venía del norte un viento tempestuoso. En este instante, en este momento, Nabucodonosor no había tomado totalmente a Jerusalén. Un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgante. Ahora, cuando habla del bronce es juicio. Recordemos que el material de bronce siempre representa juicio, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Estos seres vivientes, que también el libro de Apocalipsis capítulo 4 verso 6 lo testifica, los 4 seres vivientes, nos habla de la misma presencia de Dios. En medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Parece extraño esto parece un fenómeno. Y los pies de ellos eran derechos, nos habla de rectitud, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaba a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Siempre hacia adelante, no se retrocedían. Esta fue la visión que tuvo Ezequiel. Y dice, y el aspecto de sus caras era primeramente cara de hombre. Bueno, recordemos las 4 cosmovisiones del Evangelio de Jesucristo. 4 cosmovisiones dadas por Mateo, por Marcos, Lucas y Juan, donde ven a Jesús en una manera diferente. Hemos dicho que Mateo ve a Jesús como rey, Marcos lo ve como el siervo sufriente, Lucas lo ve como el hombre perfecto, por eso dice continuamente hijo de hombre, y Juan lo ve como Dios, el yo soy. Y aquí vemos estos 4 aspectos de las caras de estos seres vivientes. Dice que primero vio el aspecto de la cara del hombre. Esto nos habla del Evangelio según Lucas. Cara de león los habla del Evangelio según Mateo, porque Mateo ve a Jesús como rey. El león es el rey de todos los animales salvajes. Y después dice que una de esas caras era cara de buey, y el buey es representación de siervo. El Evangelio de Marcos. Y a la izquierda los 4 asimismo había en los 4 cara de águila, y el águila es la ave de los cielos, hablando de Jesús como Dios. Así eran sus caras. Tenía sus alas extendidas por encima, y cada uno de las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían su cuerpo. Esto nos habla igualmente cuando Isaías vio a aquellos serafines con 6 alas. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían, no retrocedían. Hay algo curioso con el león, es que el león cuando determina cazar, cuando determina atacar, no retrocede. Igualmente nuestro Padre Celestial no es de retrocesos, no es de amagues, si lo pudiéramos decir en ese argot. ¿Por qué no retrocede? Precisamente porque sus caminos son rectos. Y dice aquí, cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, nos habla del fuego del poder del Espíritu Santo. Como visión
de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Bueno, usted podrá ver la imagen que les he acabado de mandar para que usted lo puedan visualizar cómo fue la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Muchos han distorsionado estos textos haciendo referencia de los ovnis, de aquellos seres extraterrestres, para tratar de argumentar que la Biblia testifica sobre los extraterrestres, sobre los ovnis. Ahora, esto no habla de eso específicamente. Esto habla de una visión profética, visiones raras que tienen su significado. Dice: el aspecto de las ruedas y sus obras eran semejante al color del crisólito, es decir, un color transparente. Y los 4 tenían la misma semejanza, su apariencia y su obra eran como de rueda en medio de rueda, es decir, habían ruedas, interiormente habían ruedas, y cuando andaban se movían hacia los 4 costados, es decir, hacia los puntos cardinales de la tierra, norte, sur, y dice: sus 4 costados no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los 4 puntos cardinales, haciendo referencia de la omnipresencia de Dios. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre la cabeza. Esto también lo testifica Apocalipsis 4:6. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechos, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Recuerde que esto representa la misma presencia de Dios. Por eso vemos en el arca del pacto 2 querubines donde las alas direccionaban hacia aquel tazón, haciendo referencia de la gloria de Dios sobre la sangre de Jesucristo. Verso 24 dice: oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, con la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbres, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre su cabeza. Y dice el verso 26: y sobre la expansión que había sobre su cabeza se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él, haciendo alusión a nuestro Mesías. Seguimos adelante con la explicación de los siguientes capítulos.